Hola a todos, queridos. Gusto de saludarles. Bienvenidos a nuestro CRECE de verano, el único CRECE que hacemos durante la semana. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y sean todos ustedes muy bienvenidos, a todos los que nos acompañan de diversos lugares. Me dicen que tenemos hermanos de Santiago acompañándonos, también hermanos de Osorno. Así que todos ustedes sean muy bienvenidos a nuestro CRECE. Esperen un momento, por favor, porque acá mis compañeros deben guardar silencio. Ya. Como les mencionaba, estamos en el libro de Apocalipsis y el estudio del día de hoy corresponde a la tercera carta, que envía el Señor a la iglesia de Pérgamo. Antes de dar inicio, vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Aguilera que por favor nos pueda guiar en una oración para este tiempo. Amén. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por reunirnos dentro de la semana para poder conocer más de ti, para poder saber más de ti, Señor amado. Te rogamos por el presbítero Fernán, que tú seas, Señor, poniendo las palabras adecuadas en su boca, para que él pueda enseñarnos en esta tarde tu palabra y podamos, Señor, ser renovados en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento y comprensión acerca de lo que tú eres, lo que tú quieres de nosotros, y lo que tú tienes para nosotros también, Señor. Te bendecimos, Padre amoroso, por tu misericordia y por todo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, para aquellos que nos acompañen por primera vez, un CRECE es un estudio. La idea es que sea participativo, la idea es que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, no se quede con la duda. Muy probable que no tenga la respuesta, pero la idea es que haga la pregunta igual. Y algún comentario porque puede saber algo que nosotros desconocemos. Y si se priva de hacer el comentario, priva a la iglesia de poder ser edificada. Voy a dar lectura a la lectura de hoy, valga la redundancia, y ustedes me siguen en ella, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí la lectura y la lección del día de hoy. Como les mencionaba, esta es la tercera carta a las iglesias, y es la iglesia de Pérgamo. Un poco de contexto para ver dónde quedaba situada la iglesia de Pérgamo. Pues hay un pequeño mapa que se ve que está arriba de Éfeso, Esmirna, y dice aquí que está a 30 kilómetros desde la costa del mar Egeo. Ya, está en lo que hoy en día es la actual Turquía. ¿Ya? El símbolo principal de Pérgamo era una serpiente, referencia a Escalapio,
Escolapio, perdón, que era el dios de la sanidad y era una serpiente dorada, que incluso hoy en día nosotros lo vemos que está familiarizada con los símbolos de salud en algunas partes. Si se ve alguna serpiente es de donde deriva esto, ¿ya? También tenía muchos altares paganos y en Pérgamo había un gran altar que era como de 30 por 30 metros de ancho, que era hacia Zeus. También esta era una ciudad que se realizaba la adoración al César y tenía, bueno, esto tenía una fuerte presencia en este lugar. Este es un poco el contexto de esta iglesia, en dónde se da esta iglesia, en un lugar idólatra, pagano, donde existían muchos tipos de adoraciones diferentes a diferentes falsos dioses. Vamos a ver la primera pregunta. Está proyectada acá y la idea es que si alguien quiere participar, por favor, hágalo. ¿Ya? Dice la pregunta, ¿qué cosas positivas del texto que acabamos de leer destaca el Señor sobre esta iglesia? Retienes mi nombre, dice, y que no has negado la fe. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Así es. Efectivamente, lo que dice la señora Jimena, dice que a pesar de las persecuciones, la iglesia se había mantenido fiel. Dice el texto, el Señor le dice, guardas fielmente mi nombre. Y le dice, y no has negado mi fe. O sea, es decir, a pesar de estar rodeado de tantas deidades paganas, bueno, la mayoría de los convertidos de Pérgamo venían de este paganismo, ¿ya? Y el tiempo del verbo señala una situación pasada, no has negado mi fe, y también da un acto a conocer, que dice que Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, él había sido muerto y que aún bajo ese acontecimiento, la iglesia no había, bajo ese amedrantamiento que puede haber sido, la iglesia no había negado la fe. Ahora, ¿quién era este Antipas? Poco se sabe de él. Se presume, los historiadores dicen que es muy probable que haya sido el pastor de la iglesia en Pérgamo y que a causa de alguna revuelta, algún hecho para amedrentar a la iglesia, esta persona fue muerta. La palabra griega aquí que usa el Señor para testigo, cuando dice mi testigo fiel, es la misma que en griego se escribe martus o martur, que es la que se utiliza para mártir. Otra cosa importante que el Señor dice, otra cosa positiva que destaca el Señor sobre esta iglesia es que el lugar donde se está desenvolviendo esta iglesia es hostil, porque Él dice, donde está el trono de Satanás. Y lo menciona 2 veces, ¿ya? Pérgamo fue la primera ciudad en apoyar abiertamente el culto al emperador. El año 29 antes del Señor fue dedicado el templo al divino Augusto y a la diosa Roma, ¿ya? Así que era un lugar muy hostil en ese aspecto. También mencionábamos de que tenía un enorme altar dedicado a Zeus. También era el centro del culto a Esculapio, que era la serpiente dorada que simbolizaba la salud, cuya figura simbólica también hace que los cristianos recuerden a Satanás. ¿Alguien tiene algún comentario que pueda mencionar? Yo no. Acá le voy a mostrar a mis acompañantes. A lo mejor no tiene nada que ver, pero me recordó que en unos símbolos, bueno, en muchos símbolos está la serpiente, pero en la medicina también
Y en la cosa de los médicos también la serpiente está, quizás con la serpiente esa de Escolapios. Así es. De hecho, eso lo había mencionado. ¿Lo había mencionado? Sí, O sea, uy, no escuché. está bien. Es como estaba escribiendo. Perdón. Exactamente, lo que dice la señora Jimena, ¿verdad? La serpiente simboliza la salud. Está ligada hoy en día a algunos símbolos de la medicina moderna. Así que, Lo escuché recién. bien, damos paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, bueno, la anterior era qué cosas positivas destaca el Señor sobre esta iglesia. Ahora, ¿qué cosas negativas destaca el Señor sobre esta iglesia? En el texto que acabamos de leer. Le voy a poner el texto para que lo puedan ver. Si alguien tiene alguna idea, no sean tímidos. No, a lo mejor están muteados. Las cosas negativas, alguna era que mantenía la doctrina de Balaam. ¿Ya? Claro, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos inmorales o de inmoralidad. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Que tolera la doctrina de los nicolaitas. Como la iglesia de Éfeso. Gracias, hermano Arturo. Ahí está el texto. Como la iglesia de Éfeso, También. la iglesia de Éfeso era celosa y no toleraba la doctrina de los nicolaitas. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. La iglesia de Éfeso rechazaba la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco, dice el Señor. En cambio, esta iglesia tolera, y eso es lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia. Ahora, gracias por sus comentarios. Claro, esta iglesia había sido demasiado tolerante y había permitido la permanencia en su seno de los que sostenían las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas. Ahora, ¿quién es Balaam? ¿Qué hizo Balaam? No sé si alguien recuerda algo respecto a él. ¿Quién era este personaje? Está en Números, capítulo 22 al 25, y también encontramos referencia en Números 31 al 16, versículo 16. ¿Nadie? Sigan tan tímido hoy día. Bueno. Que se le había pedido que maldijera al pueblo de Israel, pero cuando él iba a hacerlo, decía que era imposible y al final terminaba bendiciéndolo. Perfecto. Muchas gracias. Así es. Balaam era un profeta pagano, que practicaba la magia y la adivinación. Eso se encuentra en Números 20, en el capítulo 24, en el versículo 1 específicamente, se especifica que él usaba agoreros o agüeros para poder comunicarse. En este caso se comunicaba con Dios, porque Dios decidía hablarle. Y él, en el capítulo 31:16, en Números 31:16, nos da algo muy específico de Balaam. Balaam lleva a Israel a la apostasía. ¿Por qué? Porque cuando Israel avanzaba por el desierto, llega donde Balac, que Balac era el rey de Moab. Y el rey de Moab, al ver a este ejército que avanzaba, tuvo miedo y mandó a buscar a Balaam y le ofreció riquezas. ¿Para qué? Para que Balaam maldijera a este pueblo que iba avanzando. Balaam le pregunta al Señor
si puede o no, y el Señor le dice que no, porque es un pueblo bendito para él. Después, él dice que no va. Después, este rey de Moab vuelve a enviar mensajeros a Balaam, y Balaam vuelve a preguntarle al Señor. En el fondo, Balaam lo que quería eran las riquezas, no se conformó con el no de Dios, no se conformó con el no del Señor, sino que él buscaba las riquezas y no le interesaba ser fiel a Dios, no le interesaba buscar las cosas del Señor, y tampoco había un temor de él por el Señor. Al contrario, él buscaba las riquezas, él buscaba su propio bienestar. Entonces, esa es la doctrina que tiene él. Y la doctrina de él, después, en Números, en 31:16, se menciona que él le da consejos a este Balac, a este rey de Moab, donde le ofrece, le dice, oye, aquí hay mujeres, preséntaselas a los israelitas, tráelos a las fiestas, que participen en tus fiestas paganas. Entonces, en el fondo, era una persona siniestra, porque lo que hacía era apartar al pueblo de Dios de Dios. Eso es lo que hace Balaam. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo en Apocalipsis es que tienes ahí a personas que mantienen esa doctrina, personas que no temen a Dios y que lo que buscan es apartar al pueblo de Dios de Dios. Bueno, aquí dice, pone tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. El versículo 15 dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera manifiestan la doctrina de los nicolaitas. Ya esto lo vimos hace un par de estudios atrás, que los nicolaitas significaban adherentes a Nicolás. Pero Nicolás, el nombre Nicolás significa victorioso sobre el pueblo, o el que conquista al pueblo. Hay un historiador, Ireneo, que escribió que el fundador de los nicolaitas fue el mismo Nicolás que fue elegido como diácono en Hechos 6, los versículos del 1 al 15, no sé si se acuerdan, cuando los apóstoles se reúnen y dicen que ellos no pueden descuidar la palabra de Dios por atender a las mesas, entonces buscan a varias personas que sean llenas del Espíritu Santo, que tengan un buen testimonio, para que ellos ejerzan las labores de diácono. Entonces son elegidos los primeros diáconos. Y entre estos diáconos se menciona a Nicolás. Y Nicolás, que se dice que de él en Hechos, que él era un prosélito. Entonces, y la historia nos dice que Nicolás nunca fue un convertido, fue un creyente falso, que después se volvió apóstata. Pero él tenía las credenciales de que era un diácono. Entonces, esas credenciales le permitieron a él introducirse dentro de la iglesia y llevar a diversas inmoralidades y tentaciones a los creyentes, ¿ya? Su enseñanza pervertía la gracia, la reemplazaba por libertinaje pecaminoso. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí el Señor en las cosas negativas que destaca de esta iglesia. ¿Alguien tiene algún comentario? Hola. Fernán, Hola, hola. ¿me repites dónde es que estaba el nombramiento de Nicolás en Hechos? Hechos 6, el versículo del 1 al 15, está como en el versículo 8, si no me recuerdo. Nicolás está dentro de los últimos. Sí, pues no había considerado yo eso de que, claro, como dices tú, tenía una carta de presentación, pues, tenía buenos antecedentes, por eso hizo lo que hizo. Y por eso gente lo escuchaba. Pasa hoy día también. Yo estoy pensando en iglesias actuales que son cristianas, si uno ve sus bases, su doctrina, pero que aceptan cosas que son inaceptables en nuestras iglesias. Por ejemplo, aceptar pastores homosexuales, o ellos lo llaman sacerdotes, o
casados, o sea, homosexuales declarados y que los ungen para ser pastores, e incluso mujeres pastoras y también lesbianas, y tienen muchas otras, tienen cualidades también, ¿no? Son iglesias muy generosas y muy preocupadas de los pobres, y muy extienden el amor mucho más pero tienen esas mismas fallas, que lo aceptan porque consideran que es amor también aceptar a todas las personas como son, pero aunque la Biblia no lo acepte. Muchas gracias, hermana Jimena. ¿Alguien más quiera compartir? Bueno, si eso lo llevamos al contexto actual de hoy, de hecho, si leemos bien el pasaje, dice, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. En el fondo, aquí, si lo llevamos al contexto actual, y esto no se trata tampoco de negar a que personas que no conocen a Dios y que tienen el entendimiento distorsionado, no lleguen a la iglesia, al contrario. Lo que el llamado aquí es a cuidar la pureza de la iglesia. Toda la iglesia está llamada a cuidar la pureza de ella. ¿Y a qué se refiere esto? A que si algún miembro escucha que alguien empieza a hablar algo que es contrario al Evangelio de Dios, del Señor, llamar la atención, poner ojo, porque esas cosas distorsionan y esas cosas pueden llevar a que las personas que son más nuevas en la fe puedan prestar oído y decir, oiga, sí, puede tener razón. Entonces, el llamado es a eso, a que como iglesia todos debemos cuidar de la pureza de la iglesia y de la sana doctrina, la sana enseñanza. Bien. Si hay alguno, yo no los veo, así que si alguien quiere hablar, hable nomás, porque interrúmpame nomás, porque lamentablemente no los puedo ver aquí. Bien, vamos a la pregunta 3 entonces. La pregunta 3 dice, ¿qué presiones enfrentaban los cristianos en Pérgamo? Algo ya hemos dicho respecto a esto. ¿Nadie? Ahí va una ayuda. Dijimos primero que el lugar era hostil. ¿Por qué decíamos que era hostil? Porque era un lugar donde, primero que todo, se adoraba al emperador de Roma, se adoraba a Roma, también se adoraba a diferentes deidades, como Zeus, este mismo Esculapio, etc. Por lo tanto, era un lugar hostil. Y nos dice la escritura que era el trono de Satanás. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando podemos pensar, se refiere a que era porque estaba el trono de Zeus, se refiere a que estaba esta serpiente que se atribuía a la sanidad, o se refiere al culto de César, a César. Es muy probable que se haya referido al culto al emperador, porque el trono de Satanás, si nosotros vemos y pensamos, ¿qué es lo que se hace desde un trono? Desde un trono se gobierna, desde un trono se toman decisiones, desde el trono la persona que está en el trono es aquel que decide. Por lo tanto, Pérgamo, como les comentaba, se había transformado en la sede principal al culto al emperador. Por lo tanto, ellos
ahí estaba el centro, el epicentro del culto al emperador, donde ellos decidían cómo se debía adorar al emperador en las diferentes localidades. También otra cosa que hace que, otras presiones que enfrentaban los cristianos a nivel de Pérgamo, era la presión social. ¿Por qué? Porque gran parte de la ciudad giraba en torno a la idolatría. Gran parte del comercio giraba en torno a la idolatría. Por ejemplo, la carne que se vendía era carne sacrificada a los ídolos. Los actos sociales que se realizaban eran actos donde se sacrificaba y hacían cosas a los ídolos. Por lo tanto, y el libertinaje sexual era algo muy normal dentro de la sociedad. Por lo tanto, apartarse, para el cristiano, el apartarse o no participar de eso era prácticamente un suicidio social, porque iba a tener problemas en el trabajo, lo podían despedir, etcétera, etcétera. Podía tener problemas con la familia. Por lo tanto, era una presión no menor la que se vivía en ese entonces. ¿Comentarios? Sí. Hola de nuevo. Siempre me llama la atención ¿cómo se dice? La efervescencia que hay por los últimos tiempos, de que hoy día sí estamos complicados, de que ya estamos a punto, y nosotros que sabemos que los últimos tiempos son desde que Jesús ascendió hasta que Él vuelva, sabemos que siempre ha sido así. Tú estás diciendo justamente ahora, la presión social que había ahí era tal como la tenemos ahora. Así que los últimos tiempos siempre han estado, siempre ha estado presente el espíritu de Satanás en todas partes, y hoy día no es diferente. Estamos presionados también en abrir la boca, en poner Biblias en las escuelas, así que no hay que alarmarse. Buenas lecciones. Qué buena intervención, Gerardo. Muchas gracias. De hecho, es algo para reflexionar después, al final, pero toda la razón. Claro, porque la presión social de los jóvenes cristianos que son el hazmerreír de muchos compañeros, porque ellos se quieren mantener virgen hasta el matrimonio, o cuando alguien está contra el aborto, o cosas más sencillas que no es la pornografía. Entonces, como lo demás, para los demás casi natural todas esas cosas, es un rechazo y una discriminación, y tienen menos amigos en ese sentido. Pero hay una presión sobre todo para los jóvenes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bien, entonces pasamos a la pregunta 4 y final. ¿Qué promesas da el Señor a los vencedores? Dice, al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué promesa da el Señor? No es de riqueza y fama. No es de riqueza y fama. Bueno, el maná que los israelitas recibieron fue el alimento que los sostuvo por todo su peregrinaje en el desierto, y aquí habla de un maná escondido, o sea, es como un maná especial, como que va a alimentar espiritualmente al creyente que se mantenga fiel. Lo de la piedrecita blanca no tengo mucha claridad, porque aquí todas las piedras emparentadas son medias negras.
El maná, o sea, el pan del cielo, había pan del cielo y nuestro pan del cielo es el Señor Jesucristo. ¿Alguien más? No vale, porque ahí le soplan todas las respuestas, po. Sopla todas las respuestas. No, no es Es así. que están muy tímidos los hermanos, entonces, ¿cómo es eso? Es una broma, Bueno. solamente, perdón. Vamos, Sí, no te preocupes. vamos por partes, dijo el descuartizador. Dice, ¿qué promesas da el Señor a los vencedores? Dice, al vencedor le daré el maná escondido. Aquí nosotros hay un texto en Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35, que se los voy a leer. Dice, entonces le dijeron al Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Por tanto Jesús les dijo, de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo, en el mismo capítulo 6, los versículos del 48 al 51, dice lo siguiente. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Por lo tanto, claro, el maná escondido es lo que Cristo es para el creyente. Está oculto del mundo, está escondido del mundo, pero vivo para el creyente. ¿Sí? Si alguien tiene comentario, me interrumpe nomás. Vamos a la segunda parte. Dice, y le daré una piedrecita blanca. Que don Arturo acá dice que acá son todas negras. Bueno, aquí, según los textos de los estudiosos, este símbolo tenía una variedad de usos, la piedrecita blanca, en la antigüedad. Primero, a los atletas que ganaban en los Juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedrecita blanca, que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor a los vencedores. También, en temas legales de juicio, significaba la absolución por parte de un jurado, y la piedra negra significaba la condena. Y también se usaban como billetes de admisión a festivales públicos. Ya tiene diferentes usos este símbolo, pero el contexto indica que, o debería entenderse como el simbolismo que representa el triunfo final o la entrada al cielo del creyente en Jesucristo. En el fondo ese es el símbolo que representa la piedrecita blanca, ¿ya? La otra dice, ¿qué promesa hace? Bueno, el Señor de los vencedores dice, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ya, aquí hay dos grandes pensamientos, si se puede decir,
pero en el fondo, igual que la piedrecita, es básicamente lo mismo. Existen opiniones divididas en este pasaje, pero todas válidas y todas con respaldo bíblico. ¿Ya? Bueno, según la Biblia, el nombre indica el carácter, ¿ya? O la posición de la persona que lo lleva. Muy a menudo una persona recibe un nombre nuevo para indicar un carácter nuevo. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Abraham, de Jacob, de Pedro, en que el Señor les cambió el nombre. Les cambió el nombre. Abraham se llama Abraham y le cambió a Abraham. Jacob a Israel. Por lo tanto, hay un cambio de carácter. Bueno, en la gloria recibiremos un carácter nuevo, que es un carácter libre de pecado, que es un nombre renovado, un nombre nuevo. Nosotros hoy en día no sabemos lo que eso significa. No lo sabemos porque vivimos en la carne y la carne, tristemente, estamos prisioneros en este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Pero en la gloria ya no va a ser así. Por lo tanto, va a cesar el lloro, va a cesar la angustia por este mal que nos corrompe y que muchas veces nos desconsuela. Pero gracias a Cristo, porque Él al final pagó por nosotros. Aquí hay un texto en Isaías 62, los versículos de 2 al 3, donde dice: entonces las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo, que la boca del Señor otorgará. Serás corona de esplendor en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Qué hermoso texto aquí cuando el Señor habla acerca de Sión, de la ciudad. Otra opinión también dice que, referente a este mismo texto, la otra opinión dice que el nuevo nombre se refiere a Cristo. Se dice que este nombre nuevo está escrito, pero aquí se dice que está escrito en las frentes de los creyentes. Aquí está el texto en Apocalipsis 3:12, que debes hacer el estudio de la próxima semana, si no me equivoco, o para semanas más. En Apocalipsis 14:1, 22:4. Bueno, sea lo uno o sea lo otro, es una condición nueva de gloria junto al Señor. Por lo tanto, si nos cuesta entender, no debe ser algo que nos deba entrampar en su significado global. ¿Ya? En Apocalipsis 22-24 dicen: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hasta ahí sería el estudio de las preguntas. Ahora, para reflexionar, aquí es lo que mencionaba Gerardo. ¿Hay alguna influencia cultural que te distraiga de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué cosas hoy nos distraen del Señor? ¿Qué cosas hoy nos llevan nuestra mente a otras cosas? ¿O qué presiones sociales tenemos hoy en día? ¿Qué cosas dificultan nuestra relación con el Señor? ¿Qué cosas dificultan el que seamos cristianos? El leer estos textos y el aprender cómo las iglesias enfrentaron esto, nos ayuda a entender. Y una forma de verlo es con la vista en el cielo, en la vida venidera. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en la tierra, en las cosas terrenales, nos vamos a desesperanzar fácilmente. Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas venideras, en la gloria, en la presencia del Señor algún día, todo lo demás pierde sentido y carece de importancia, no tiene volumen en nuestras vidas. Ahora, ¿qué armas tenemos para enfrentar ese tipo de influencias? ¿Qué armas tenemos para enfrentar el tipo de influencia nosotros? Tenemos la palabra del Señor, tenemos la oración, tenemos la comunión entre hermanos, que es la iglesia, tenemos el Espíritu Santo. Gracias.
Y la tercera reflexión. Dice, Cristo aquí promete que el que vence pertenece a Él y que viviremos por la eternidad en comunión con Él y la Iglesia. ¿Es esto algo que tienes normalmente presente? ¿Te anima a enfrentar tus problemas hoy? Que era lo que les mencionaba hace un momento atrás. Ya. ¿Algún comentario? Este sería el fin del estudio. Si hay alguna duda, esperen a que llegue el pastor Matías la próxima semana, por favor. Subsigue. Oye, yo, perdón que me interrumpa tanto, pero me da gusto ver a mi amigo Fernán enseñarme la palabra de Dios de esa manera tan fluida. Y lo otro, soy un agradecido y invito a todos los hermanos a ser unos agradecidos de la fe reformada, la fe que nosotros profesamos, que hemos encontrado o que nos encontró a nosotros, porque al escuchar las explicaciones acerca del nombre escondido, el maná, la piedrecita blanca, nos damos cuenta que estamos libres de toda influencia sensacionalista que hoy día está tan presente en las iglesias respecto al Apocalipsis en general, con explicaciones tan sencillas y tan bíblicas como que Jesucristo es el pan. Cosas tan sencillas que están ahí a la mano y que otras iglesias no tienen. Los hermanos que vienen de otras iglesias podrán recordar que se interpreta de tantas maneras el Apocalipsis. Uno cambia de iglesia y va a encontrar una forma distinta de entender esas cosas, pero las iglesias presbiterianas o las iglesias que tienen una confesión de fe como la nuestra, podemos tener una línea clara, sencilla, aplicable, y es una bendición. En verdad es una bendición poder compartir esto a esta hora con mis hermanos juntos y saber que no estamos tan perdidos con esta interpretación, sino que la podemos disfrutar y la podemos compartir. Eso no. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien más quería hablar? ¿Yo? ¿Puedo? Por supuesto que sí. Ya, gracias. Sí, bueno, yo estoy siempre, como digo, colada acá, pero me interesa mucho porque en realidad estamos bombardeados de estas doctrinas mal interpretadas y uno se mete a YouTube y está lleno de personas que, ¿cómo se llama?, que están hablando y dando señales de los últimos tiempos, de cómo van las cosas, van relacionando circunstancias, hechos, y la verdad de las cosas que como se está estudiando acá, en realidad hay que ver, digamos, el Apocalipsis como una historia completa del cristianismo, de Dios, de la humanidad, digamos, y efectivamente el estudio que se está haciendo acá es muy bueno porque, por ejemplo, queda muy claro lo que acaba de decir el hermano, que Cristo es el maná, Cristo es nuestro pan de vida, y en realidad es eso lo que tenemos que tener presente, digamos, a Cristo y a sus enseñanzas, y cómo estamos nosotros en esa relación con nuestro Señor. Ahora, ¿qué nos distrae de todas estas cosas? Nos distrae, creo yo, que los afanes de todos los días nos distraen. También quisiera compartir con ustedes, no sé si van a tener la instancia más ratito, mi hija mayor, que es médico, que ha participado algunas veces, hermana de Matías, enfermó, está con COVID, y todas esas cosas de la pandemia y todo eso también como que nos oprime. Yo me he mantenido en estos días en una lucha de mantenerme firme en la fe, sin caer, digamos, en otras cosas, en las cifras que van saliendo por la televisión, todo eso que me distrae de lo que debo estar en la paz del Señor. Muchas gracias, Karen. ¿Cómo se llama la hermana de nuestro pastor? Karen. Se llama igual que yo, Karen Espinosa.
Ok. Muchas gracias. ¿Hay más? Vemos ahí a nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Ingrid, Eliana Uribe, venía de Osorno. A lo mejor posiblemente con mi madre también. ¿Tu madre? Ah, mi madre, es que mi madre no se llama Eliana. No, no voy a decir su primer nombre porque no le gusta. Bien. ¿Alguien tiene algún motivo de oración? Vamos a orar por Karen. Vamos a orar por nuestra hermana Berenice y su hermana, que también están delicada de salud. Por Berenice, que también tiene COVID. No sé si alguien más tiene algún pedido de oración. Tenemos una hermana en Cristo en Concepción que también se contagió, se llama Jaime Navarro, para ponerlo en oración igual, por favor. Bien, me sopla acá mi hermano Cristian que nos despidamos de las redes sociales. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron a través de Facebook, de Instagram. Los despedimos y les damos muchos saludos y gracias. Espero que haya sido de edificación este tiempo. Bien, vamos a